Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a seguir con esta serie especial dentro del canal dedicado a la Guerra Civil. Comenzamos. Entre el 6 y el 25 de febrero de 1937 tuvo lugar en el curso medio del río Jarama la batalla más importante hasta entonces de la Guerra Civil. Los nacionales contaron con el apoyo masivo de la aviación alemana encuadrada en la Legión Cóndor, de carros de combate y de una considerable y eficaz masa artillera con los nuevos cañones de 88 mm. Por su parte, los republicanos, que estaban preparando una ofensiva desde la zona para cortar las comunicaciones del ejército que asediaba Madrid, estaban en pleno proceso de reorganización. Además, poseían una considerable dotación de material recién adquirido en el extranjero. El teatro de operaciones ocupó un frente de 25 kilómetros de longitud desde Vaciamadrid hasta Cienpozuelos. Se trataba de un conjunto de maniobras que perseguía, en primer lugar, la instalación de una sólida base de operaciones en las riberas del río Jarama para, posteriormente, traspasar el río y atacar en profundidad hacia Arganda, Morata de Tajuña y Chinchón. El objetivo estratégico de los nacionales era cortar las comunicaciones de Madrid con Valencia, aislar y completar el estrangulamiento de la ciudad, obligando a una completa retirada de los efectivos militares republicanos de la Sierra Norte. En la primera fase de la batalla, entre los días 6 y 8 de febrero, los nacionales rompieron el frente y el día 8 controlaban ya todo el valle del Jarama desde las proximidades de La Marañosa y Cienpozuelos. El 11 de febrero se reanudó la presión nacional, forzando el paso del río en algunos puntos. Sin embargo, una vez recobrado del efecto sorpresa de los primeros días, el mando republicano acumuló todos sus efectivos en la zona de operaciones, contraatacando y consiguiendo un equilibrio táctico que frenó la acometida nacional. El frente quedó estabilizado y el 25 de febrero se suspendieron las operaciones por mero agotamiento de ambos ejércitos. También es cierto que del enorme gasto de recursos empleados en la batalla siempre saldrían peor parados los republicanos, dadas sus mayores dificultades para asegurarse unas líneas fluidas y sólidas de aprovisionamiento. A principios de marzo se asiste a la última gran ofensiva nacional destinada a conquistar Madrid. Esta vez, el protagonismo, prácticamente en exclusiva, recayó en el Cuerpo Italiano de Intervención en España, el Corpo Truppe Volontarie, o CTV. La zona elegida para el ataque fue el noreste de Madrid, planteando la penetración desde Sigüenza y Alcolea del Pinar hacia Guadalajara y Alcalá de Henares. El alto mando nacional quería aprovechar los efectos agotadores que la batalla del Jarama había supuesto para los siempre limitados recursos republicanos. El CTV tenía a su disposición una sobrada dotación de efectivos humanos y técnicos. El plan preveía la llegada a Guadalajara en 3 días y al cuarto la entrada en Alcalá de Henares, lo que significaría completar de hecho el cerco de Madrid. El 8 de marzo dio comienzo el ataque y el frente republicano quedó roto y desarticulado de forma inmediata. Hasta el día 11, el avance italiano se hizo incontenible. Sin embargo, la respuesta del Estado Mayor de la Defensa fue rápida y eficaz. Distrayendo tropas de otros frentes madrileños, el teniente coronel Rojo y sus colaboradores configuraron una sólida fuerza de maniobra en el cuarto cuerpo de ejército. A partir del 12 de marzo, la batalla de Guadalajara entró en una nueva fase. Las tropas republicanas frenaron el avance italiano y la aviación republicana se hizo dueña del aire. Finalmente, la resistencia republicana se tornó en contraataque. El último acto de la batalla transcurrió entre el 18 y el 21 de marzo. El contraataque general republicano transformó en derrota la retirada desordenada del CTV. El frente quedó así estabilizado unos 15 kilómetros más al oeste que la situación de partida. La imposibilidad de conquistar Madrid por parte de los nacionales abrió el ciclo de la guerra de larga duración con una lógica diferente a la de los 3 primeros meses del conflicto. Téngase en cuenta que si los nacionales hubiesen entrado en Madrid, probablemente la guerra habría tenido sus días contados. Así, los 3 primeros meses de la guerra civil persiguieron la conquista de un objetivo político desligado de importancia económica, pero con un gran valor emblemático y de organización de la administración.
Tras la batalla de Guadalajara, los nacionales optaron por centrar las operaciones en territorios económicos importantes para los republicanos. El siguiente punto que vamos a tratar es la guerra en el País Vasco. Desde finales de marzo de 1937, la Franja Cantábrica, en poder de la República, se convirtió en el espacio bélico principal de la Guerra Civil Española. Se trataba de un objetivo estratégico que entraba en la lógica de una guerra de larga duración. Después del fracaso en la conquista de Madrid, los nacionales se plantearon varias opciones y, en teoría, la que menos arriesgada resultaba de entre todas era actuar en el frente norte. El norte republicano configuraba una amplia fachada entre la cordillera y el mar, con límites en el oeste asturiano y en el linde entre las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. Esta ausencia de continuidad territorial añadía dificultades logísticas a cualquier proyecto defensivo. Además, el bloqueo marítimo efectuado por la Escuadra Nacional entorpecía al máximo o impedía el abastecimiento de alimentos y pertrechos militares por mar. En todo momento, las prioridades del alto mando republicano se habían centrado en preservar la integridad de los efectivos de una escuadra con grandes carencias técnicas y personal poco preparado. Por otra parte, el norte republicano se definía como un espacio falto de articulación política. La falta de cohesión política planteaba, de hecho, unas ópticas defensivas restringidas, aplicadas a los territorios situados bajo la jurisdicción de estas instituciones, lo cual provocaba, por añadidura, múltiples tensiones entre ellos y con el gobierno central. Sobre el papel existía un ejército republicano del norte al mando del general Llano de la Encomienda. Las fuerzas armadas republicanas se hallaban en la realidad fracturadas y fuertemente mediatizadas por los poderes políticos regionales. A ello contribuía el hecho de que la reorganización militar, tendente a la constitución de un ejército regular centralizado, estaba mucho menos desarrollada en el norte que en el resto de la España republicana. Aunque la naturaleza montañosa del territorio pudiera favorecer a priori las acciones defensivas, la desproporción en artillería y aviación alcanzó tal magnitud que sobrepasó con creces las facilidades concedidas por la naturaleza. El dominio del aire que ejercieron los nacionales durante toda su ofensiva fue un factor más que decisivo para inclinar la balanza en su favor. Las condiciones complicadas de abastecimiento a las que hemos hecho referencia provocaron que el desequilibrio de medios se fuera acentuando con el tiempo. La ayuda más eficaz se centró en el desencadenamiento de ofensivas republicanas secundarias que pusieran en peligro objetivos básicos de los nacionales. Pero este tipo de operaciones precisaban de dos circunstancias: que existiera un consenso político suficiente y que los recursos necesarios estuvieran al alcance. Se ha comentado que las ofensivas republicanas de Brunete y de Belchite llegaron tarde. La ofensiva de los nacionales, a las órdenes del general Mola, se inició el 31 de marzo de 1937 con una importante cobertura aérea de la Legión Cóndor alemana y gran apoyo artillero. La capacidad de resistencia de los guidaris vascos hizo muy lento el avance de las tropas de Mola. La entrada en combate de nuevas brigadas navarras e italianas a mediados de abril vigorizó la ofensiva y tuvo especial repercusión el bombardeo de la emblemática ciudad de Guernica el 26 de abril. La penetración de los nacionales se mantuvo de forma lenta pero inexorable. El 8 de mayo conquistaron las alturas del Soyuve y, a pesar de la capacidad de resistencia y de algún revés temporal, como las dificultades de los italianos ante Bermeo, continuó la aproximación de los nacionales hacia Bilbao. Por su parte, el gobierno vasco, a lo largo de varios meses, había ordenado la construcción a marchas forzadas de una estructura defensiva de hierro y hormigón armado en torno a la ciudad de Bilbao, llamado el Cinturón de Hierro. Pero por desgracia, el ingeniero constructor se pasó a los nacionales, llevándose los planos consigo. Los nacionales ocuparon Bilbao los días 18 y 19 de junio del 37 con sus fábricas intactas. La retirada hacia Santander de los restos de las unidades republicanas puso fin a la guerra en el País Vasco. El siguiente punto que vamos a tratar son las batallas de Brunete y Belchite. Hasta la primavera de 1937, el reorganizado Ejército Popular de la República había salido airoso de las acciones de tipo defensivo emprendidas. Pero la presión de las tropas de Mola en el norte iba a obligar al Ejército Popular a moverse en otras dimensiones tácticas y estratégicas para intentar distraer tropas enemigas del frente norte. Se hacía preciso desarrollar acciones de carácter ofensivo sobre objetivos fundamentales de los nacionales para retrasar y entorpecer la ofensiva en el norte, pero también para conseguir éxitos estratégicos significativos que coadyuvasen a alterar el curso de la guerra.
Los intentos del mes de mayo sobre la Granja y Segovia desde la Sierra de Madrid y sobre la ciudad de Huesca quedaron prácticamente abortados desde sus inicios. La crisis política del gobierno de Largo Caballero y su sustitución por otro gobierno a mediados de mayo, presidido por el socialista Juan Negrín, retrasó la preparación de una ofensiva de gran envergadura. Por fin, esta tuvo lugar después de la pérdida de Bilbao a principios de julio. El espacio elegido por los republicanos al norte de Madrid respondía a la doble exigencia referida anteriormente: romper el cerco de Madrid. El objetivo final de la ofensiva consistía en dominar la línea Navalcarnero-Móstoles-Alcorcón, con la subsiguiente amenaza de cerco sobre las tropas nacionales que asediaban Madrid. Una masa de 50.000 hombres al mando del general Miaja, distribuida en dos cuerpos de ejército, el V y el XVIII, bajo las respectivas órdenes del mayor de milicia Lister y del coronel Jurado, rompieron el frente por sorpresa el día 6 de julio. El ataque central rebasó Brunete, pero el avance de los flancos fue más lento de lo esperado, aunque Gijona, Villanueva del Pardillo y Villafranca del Castillo fueron ocupadas entre el 8 y el 10. La rápida respuesta de los nacionales, que retiraron tropas y efectivos de la Legión Cóndor del Frente Norte, equilibró la situación en días sucesivos, entrando la batalla en una fase de desgaste. La batalla se saldó con el fracaso estratégico de los republicanos, quienes no obstante lograron retrasar la ofensiva en el norte. Con unos contenidos estratégicos similares a Brunete, el 24 de agosto del 37, 2 días antes de la entrada de los nacionales en la ciudad de Santander, los republicanos lanzaron su ofensiva contra un frente discontinuo en dirección a Zaragoza. El ataque iba a desarrollarse utilizando como eje el río Ebro. Bajo el mando del general Pozas, jefe del Ejército del Este, dos cuerpos de ejército rompieron el frente en el espacio comprendido entre Fuendetodos y el río Ebro. Pero la resistencia de los flancos de Quinto y Belchite impidió una aproximación más efectiva a Zaragoza. Por último, vamos a hablar del final de este frente norte. Después de la batalla de Brunete, los nacionales iniciaron la ofensiva en Santander. Al mando del general Dávila, con gran apoyo artillero y la cobertura de las aviaciones alemana e italiana, las brigadas navarras y unidades italianas del CTV se lanzaron al ataque el 14 de agosto desde el sur y el sureste. A principios de septiembre dio inicio el último episodio de la Guerra Civil en el norte de la península. El general Aranda atacó en dirección a los puertos que daban entrada a la zona minera, mientras que en el este el general Solchaga atacaba desde la costa. Hasta el 10 de octubre, las fuerzas de Solchaga no entraron en Cangas de Onís, completando en días posteriores la ocupación del valle del río Sella. El Consejo de Asturias y León se planteó la complicada evacuación del mayor número de combatientes posible, pero el bloqueo de los barcos nacionales limitó al mínimo los que consiguieron llegar a Puerto Francés. Finalmente, los nacionales entraban en Gijón el día 21. Y eso es todo por este vídeo. Si os ha gustado, por favor, un buen like histórico, suscribíos al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia y el patrimonio. Dale a la campanita, no os olvidéis de la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y nos vemos en el siguiente. Un beso, chao.